Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Esta mañana estamos cerrando abril y iniciando el mes de los trabajadores. Mañana, 1 de mayo, estaremos con los trabajadores. Desde acá, desde Arepa Digital y desde nuestra alianza política con nuestras organizaciones como Voluntad Popular y sectores sociales de campesinos, productores, líderes de base, dirigentes deportivos, caficultores, cacaoteros, apicultores, a todos los sectores de la vida nacional que mañana como trabajadores se manifestarán. Queremos acompañarlos, allí estaremos en ese legítimo derecho que tienen los trabajadores venezolanos de quejarse frente al sueldo más miserable de este planeta. El sueldo mínimo en la cola de Latinoamérica. 3.6 dólares de sueldo mínimo son lo que nos colocan a 99% de diferencia, por ejemplo, del sueldo de Colombia. Un colombiano hoy gana 336 dólares. Y podemos decir que un costarricense está sobre los 700 dólares. Entonces esta es una situación vulnerable, deshumanizada, sueldos deshumanizados de los venezolanos. Y frente a eso vamos a acompañar a todas las manifestaciones que se den en Venezuela con este mensaje de solidaridad, acompañando a los trabajadores, a esa masa productiva, real de seres humanos que día a día se esfuerza por Venezuela. Hay en este momento disponibles, líquidos, constantes y sonantes, 5.500 millones de dólares que están en el Fondo Monetario Internacional, en lo que se conoce como DEC, que son responsables de atender la crisis de Venezuela. Aprobados en 2020, estos derechos especiales de giro que corresponden a Venezuela están ahí para que ya en este momento, si tenemos un acuerdo político en Venezuela, podemos ir al Fondo Monetario Internacional a cobrarlos y traerlos para los venezolanos, para los trabajadores venezolanos. 5.500 millones de dólares. Esto está disponible y son líquidos. ¿Y qué se opone a 5.500 millones de dólares que son de los trabajadores? ¿Qué se opone? La polarización. Se opone a la posibilidad de que tengamos un salario digno, dos sectores en una relación tóxica. Una relación tóxica de gobierno de Venezuela. Se complementan y contradicen, pero ahí están. Son los obstáculos que hoy tienen los dignos trabajadores de Venezuela y son vulnerables porque hay dos sectores que durante 25 años han decidido pelearse en una relación tóxica. Y hoy, en la posibilidad de cambio real que tiene el país, donde más del 80% de los venezolanos han decidido cambiar, uno de los grandes retos es superar la polarización. Ese es el desafío que tenemos acá. Repito, derechos especiales de giro, 5.500 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional a la distancia de un acuerdo político. Y quiero conectar esto con lo que anunció nuestro amigo el presidente Petro, quien ha dicho que Venezuela necesita un pacto
Un pacto que él refiere en donde se acuerden garantías políticas, garantías para los que perdieran la elección el 28 de julio del año 24. Quiero decir que yo acompaño, saludo y haré un esfuerzo desde mi propuesta para la construcción de una unidad con propósito que incluya la propuesta del presidente Petro. Y haremos gestiones importantes para lograr que otros candidatos acompañen el planteamiento del acuerdo político. Nosotros en oportunidad anterior anunciamos un acuerdo similar que se basa en 5 puntos. El primero, el salario. El segundo, la seguridad social. El tercero, la electricidad y los servicios públicos. El cuarto, la eliminación de la reelección indefinida. Y el quinto, que tengamos la libertad plena de los presos políticos, una amnistía para todos y romper la rueda de la persecución, que es donde apunta el pacto que el presidente Petro, nuestro amigo vecino presidente Petro, está planteando. Y vamos a trabajar para construir este pacto de unidad con propósito. Este es un planteamiento que nosotros saludamos porque consideramos que va en la dirección que los venezolanos necesitamos. Esto es un planteamiento que hoy discutimos entre candidatos. Hemos planteado varias reuniones ya y hemos adelantado y esperamos que esto se convierta en realidad. Porque quisiera volver al obstáculo que tenemos frente a nosotros, que se ha convertido en trabajadores con sueldos inhumanos, se ha convertido en migraciones a países del continente y de otros continentes, se ha convertido en la vulnerabilidad de nuestro país, de Venezuela, y ha evitado que entremos al siglo XXI. Y nuestra propuesta hoy es construir esa unidad con propósito, ese acuerdo que necesita Venezuela para entrar al siglo XXI de manera definitiva y para no retroceder, para romper la rueda que pueda significar regresar a lo que ya hemos superado, lo que ya hemos vivido y en donde el país merece buen vivir, buen salario, salario digno, donde todos merecemos poder tener la oportunidad de desarrollar nuestro máximo potencial, así como está escrito en la Constitución de nuestra amada República de Venezuela. Queda abierto el derecho de palabra para todos aquellos que quieran hacer preguntas sobre esta rueda de prensa. Buenos días, por Venezuela News. Quisiera saber si podría adelantarnos un poco de lo que sería este acuerdo y cuáles son los planteamientos que han hecho el resto de los candidatos para precisamente lo que usted mencionaba, garantizar y romper con la rueda, abro comillas acá, de la persecución tras celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela. La propuesta es muy concreta, muy concreta. La gente primero, prioridad la gente. Mucho se ha discutido, muchas conversaciones se han dado, muchos acuerdos han estado presentes en los últimos años en Venezuela, mas sin embargo la agenda de la gente sigue estando fuera de esas discusiones. Y nosotros planteamos que ese acuerdo sea con prioridad en la gente. Esto se tiene que discutir, señores candidatos. Yo le doy la bienvenida hoy a todos los candidatos que están ya en ese tarjetón de manera definitiva y les digo, los temas de la gente son la prioridad y el acuerdo se basa fundamentalmente en los problemas de la gente. Por supuesto, esto requiere también de la construcción de un acuerdo político serio. Yo les pido a los venezolanos, a ustedes, trabajadores, que son dueños de 5.500 millones en derechos especiales de giro que están en el Fondo Monetario Internacional, que discutamos una firma de un acuerdo para que nos vayamos ya. No hay que esperar a que llegue el 28 para ganar la presidencia. No, ya podemos tener 5.500 millones de dólares. Y el acuerdo pasa
porque los sectores enfrentados lleguemos a un acuerdo y que incluyamos a actores como el presidente Petro, que ha planteado de manera reiterada su compromiso de ayudar en la crisis venezolana. También lo dijo el presidente Lula, porque hablando en términos de la geopolítica, nuestros vecinos más importantes están acompañando hoy la creación de un pacto. Pero esto debe ser discutido ahora. Entonces, se puede plantear, ¿verdad?, que los venezolanos reciban una respuesta de inmediato, que no se postergue más esto. Esto es la necesidad de la gente. Y pareciera que hoy se plantea más importante seguir en el conflicto. Y no es así, no es así. Es necesario un acuerdo político y nosotros vamos a trabajar no para que gane un candidato, es para que gane Venezuela. Porque cualquiera de los candidatos que está ahí en ese tarjetón puede ganar, pero no pueden perder más Venezuela. No pueden perder más los trabajadores que mañana van a recibir su día con $3.6 de sueldo mínimo. Eso es una vergüenza para Venezuela. Es una vergüenza. Ese es el incentivo que tiene alguien que ve la tabla salarial de Latinoamérica y se da cuenta que en Ecuador el sueldo es 150% más alto que en Venezuela. Ahí está un factor fundamental y lo podemos resolver ahora. Firmemos ahora un acuerdo y vamos caminando junticos hasta el FMI y entregamos eso. Y vamos de una vez a la CAF y le decimos a la CAF: mire, señores, ya nos pusimos de acuerdo, haga usted posible que lleguen $5.500 millones para distribuirlos entre los venezolanos, entre los trabajadores y resolver la crisis ahora. Y ojo, son 5.500 que están en el FMI. Hay 5.000 más en utilidades de Cipro. Hay 2.000 más en oro en el Reino Unido. Hay 2.000 más en otros bancos en Europa. Aquí por encimita hay $14.000 millones de los venezolanos suyos. Señora, usted, señor, usted, son suyos. Y aquí la polarización se ha encargado que usted se separe de lo que le pertenece, de lo que puede ayudarle a tener un buen vivir. Y ese es nuestro planteamiento en concreto: poder construir un acuerdo con propósito, y el propósito es la gente, no mantener a alguien en el poder o quítate tú para ponerme yo en el poder, porque eso no va a llevar a Venezuela a ninguna parte. Daniel, dos preguntas. Usted habla de la construcción de la unidad. ¿Dejaría usted su candidatura para precisamente apostar a la unidad junto al candidato Edmundo González Urrutia? En segundo lugar, quisiera saber cuál es la posición del Partido Arepa Digital Voluntad Popular respecto a las declaraciones hechas ayer por el fiscal general de la República, donde involucran a integrantes de esta organización, Voluntad Popular, precisamente en esta rama o red de corrupción que es aquí. Hay una frase de Bukele que dice: los recursos alcanzan mientras no se los roben. Aquí en Venezuela hay que arreglarla. Aquí hay que decir: si se pusieran de acuerdo, tuviésemos recursos que alcanzarían si no se los robaran. Esa es la verdad de nuestro país. No que hay países que tienen que arreglárselas con las uñas. Nosotros no tenemos uñas. Nosotros nos las estamos arreglando sin las uñas en este país, porque tenemos una relación tóxica entre gobierno y oposición, que se complementan, alimentan y se mantienen allí. Entonces, de ese planteamiento nace la unidad electoral a la que se refieren. La unidad entre los partidos, la unidad entre los candidatos, la unidad electoral. 25 años tenemos de esa merienda. 25 años en la receta de la unidad electoral. ¿Y a dónde nos ha llevado? A una polarización que evita que los trabajadores y las trabajadoras y los emprendedores y la masa laboral de este país no pueda tener un salario digno. Ese es el resultado. Ustedes me están preguntando si yo quiero unirme a eso. Yo no puedo construir una unidad electoral cuando los venezolanos necesitan una unidad con propósito. Unidad
con propósito, dirigida a resolver los problemas de la gente. Señores candidatos, aquí hay 3 puntos directos: salario, seguridad social, electricidad como tarea fundamental de los servicios públicos. Aquí están, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo, vamos a firmar el acuerdo, vamos a aprovechar que tenemos a un presidente vecino como nuestro amigo Petro, y vamos a aprovechar ese impulso para garantizar este acuerdo. Y sobre la declaración del fiscal que me refería con la frase que quise hacer al principio, yo lo que considero es que Venezuela tiene hoy frente a todos, tiene hoy un espantoso modelo en términos de corrupción. Aquí hay un mal gobierno en donde ha proliferado la corrupción. Y en el 4º punto de nuestro acuerdo está que saquemos de la Constitución la reelección indefinida del mandato presidencial, porque no se basa en la esencia del legislador estaba que se pudiese extender el buen gobierno. Aquí solamente se ha extendido el mal gobierno. Por eso debe terminar la reelección indefinida en la Constitución. Y ese sería nuestro punto número 4. Daniel, ahora, tú señalabas el tema de la recuperación de estos fondos en el Fondo Monetario Internacional, pero quiero saber tu posición sobre si en tus propuestas existe la dolarización para el país, y si está planteado esto, y saber puntualmente si te has reunido con otros sectores para tu apoyo de tu candidatura o tu apoyo a otra candidatura. Quisiera saber si han existido reuniones. Sí, yo sé que todos están muy atentos a lo que pueda ser procesos de alianzas de candidatura, y nuestro esfuerzo está en construir una unidad con propósito que sea capaz de garantizar que gane el pueblo de Venezuela. Y quiero decir que esto nos da una preponderancia, una prioridad sobre la gente y sobre la discusión de los temas de la gente, porque de nada sirve construir una unidad electoral que no le garantice al país que gane, que se resuelvan sus problemas, y esto es lo que estamos trabajando arduamente por lograr. Y sí nos estamos reuniendo con todos los candidatos. Hemos programado varias reuniones que han permitido ya tener avances en muchos aspectos, y este acuerdo lo seguimos discutiendo. Lo que yo quisiera agregar a esto es la necesaria visibilización de una población vulnerable, empobrecida. Es que debo resaltar el compromiso con los más pobres de este país, que siguen sometidos a la no resolución de sus problemas, porque permanece esta relación tóxica entre dos sectores enfrentados. Y no quisiera posicionarme con ningún sector, porque además yo quisiera sacar a la luz que allá afuera esa población, ese pueblo, esta gente por la que estamos luchando, ya aprendió a vivir en la polarización. Se las arregló para vivir en la polarización. Dolarizó cuando tenía que dolarizar para escapar de la devaluación. Se comprometió el trabajador y el empleador. Vemos ejemplos en el país, cómo se han organizado pequeños, medianos y grandes para poder incluso resolver temas como el financiamiento. Entonces, aquí afuera hay una población, un país que ha aprendido a sobrellevar la polarización, que durante 25 años ha mantenido una relación tóxica, gobierno-oposición. Y hoy hay la oportunidad de trascenderlos. Hoy hay la oportunidad de unificar al país,
Y esto requiere de no posicionarse. Yo les digo a los venezolanos dueños de 5.500 millones de dólares que están en el Fondo Monetario Internacional esperando una firma. Esa firma también la tiene que poner Maduro. El candidato Maduro también tiene que firmar este acuerdo. El candidato del mundo también tiene que firmar este acuerdo. El candidato Ecarri también tiene que firmar este acuerdo. El candidato Bertucci también, todos tienen que firmar este acuerdo, porque se trata de la gente. Y vamos en este momento, no hay que esperar 28, vamos con el acuerdo y cobramos 5.500 millones de dólares para entregarle a los trabajadores. A los trabajadores. Eso es lo que estamos construyendo. Y por eso, resaltar que la unidad con propósito busca que el país gane, que un nuevo gobierno rompa la rueda de la persecución, no exista una cacería de brujas y que pueda haber una prioridad en la gente. La gente. Esa es la tarea, resolver los problemas de la gente. Que tengamos un sueldo digno, que podamos decir que tenemos un salario que representa el esfuerzo de los trabajadores y no hoy avergonzarnos de tener que hablar de 3.6 dólares de salario mínimo y mañana, 1 de mayo, lamentarnos porque los trabajadores tengan esta condición paupérrima, vulnerable, deshumanizada. Daniel, has dicho que eres hombre de campo. ¿Qué le ofreces en tu discurso al agricultor, al campesino, al productor? ¿Qué pueden esperar de estar escuchando tu discurso? Bueno, como ustedes saben, yo soy ingeniero agrónomo, soy además de una familia de agricultores y campesinos, soy hijo de campesinos y me siento muy orgulloso de poder dirigirles un mensaje de esperanza a todos los que están haciendo estos esfuerzos de sembrar, de labrar la tierra y producir lo que ponemos en el plato de los venezolanos todos los días. Y considero fundamental que tengamos esperanza, y esto se lo digo a los campesinos, a los productores del campo, pero también se lo digo a todos los trabajadores de Venezuela. Tenemos que tener esperanza. La esperanza, esta arepa es una arepa de esperanza para Venezuela. Está rellena aquí en el centro, esta es de esperanza, porque este es un país que debe conseguir la solidaridad, el acompañamiento, la claridad, la conciencia y la esperanza para reconstruirse. Y ese es nuestro mensaje a todos los trabajadores. Además que mañana lo vamos a acompañar, hoy queremos decirles que hay que llenarse de esperanza porque estos corazones siguen latiendo y vamos a encontrar juntos las soluciones que necesitamos. Y vamos a superar esa polarización que hoy quiere permanecer ahí para evitar, por ejemplo, que usted mañana esté teniendo 3.6 dólares de salario. Porque no solamente se trata de un mal gobierno. Aquí hay un mal gobierno con una pésima oposición que quiere seguir ahí y permanecer en el tiempo. Candidato, ¿cuál es su mensaje a los seguidores o militantes de Arepa en el proceso electoral? ¿Cómo usted le garantiza a sus electores que va a cerrar la campaña, que va hasta el final la campaña? ¿Y cuál es el mensaje a los trabajadores en concreto en función al 1 de mayo? Bueno, mañana los trabajadores van a tener a todos nuestros militantes, a todos nuestros simpatizantes, a todos nuestros miembros, tanto de Arepa, Voluntad Popular, como todas las alianzas y organizaciones, acompañándolos en sus movilizaciones, en sus manifestaciones, legítimas manifestaciones, frente a lo que es un sector vulnerable en nuestro país. Y a todo respecto a nuestro planteamiento político es construir esta unidad con propósito. Yo llamo a la discusión en todos los estados del país, a la discusión amplia con todos de este acuerdo, de unidad con propósito, un pacto entre los venezolanos por la paz, por la convivencia,
por priorizar sobre lo que son soluciones para los venezolanos y que permita que el 28 gane Venezuela. Lo que no podemos permitir, y este es un mensaje a todos los actores de las fuerzas políticas del país, no solamente de Arepa y Voluntad Popular, es que tenemos que comprometernos para que ganen los venezolanos. Ese es el único que no puede perder el 28. El venezolano, los venezolanos. Y agrego, porque yo veo en la campaña que el tema de los migrantes es un tema que se quiere exponer mediáticamente, ¿no? Y se le da el micrófono a una mujer que perdió a su hijo porque está a miles de kilómetros de ella. Yo le pregunto a las madres, a usted que tiene su familia dispersa por el mundo, ¿cómo pudiese regresar su familia, sus hijos, si aquí va a seguir gobernando el conflicto? Es que no solamente hay que decirlo en términos de gobierno, lo digo en términos de conflicto, y pongo el ejemplo con los trabajadores. Hay 5.500 millones atrapados por un par de firmas que pueden servir para que los más de 11 millones de trabajadores de este país ajusten su sueldo. Y no se pueden traer a Venezuela por unas firmas de unos señores que están peleados. Eso no se puede explicar de ninguna manera, sino de esta, exponiendo lo que ha causado la polarización política en Venezuela. Hay que exponer, hay que hacerla visible. Estas son las consecuencias de un proceso de polarización en donde dos sectores que se benefician mutuamente del otro quieren permanecer en el poder. No puede ser. Y con esto no digo que hay que desaparecerlos. No son las posiciones radicales las que han hecho esto a Venezuela. Pregunto, ¿no son estas las situaciones que nos han llevado hasta este punto? Querer desaparecer al otro, no reconocer al otro. Entonces, frente a eso, la necesidad de una vía intermedia, de un sendero intermedio, de un justo medio. A eso nos referimos con un acuerdo en donde cualquiera pudiese ganar el 28 de los candidatos, me refiero, pero solo ganará Venezuela. Ese es el que va a ganar realmente. Ese es el que no podemos permitir que pierda. Candidato, ¿podría puntualizar con quién se ha reunido hasta ahora y si este acuerdo es una propuesta que hoy está lanzando o si en esas reuniones previas ya lo ha planteado? Gracias. Nosotros nos hemos venido reuniendo con prácticamente todos los candidatos, incluso varias veces. Creo que ya vamos por la segunda o tercera ronda de reuniones. ¿Y con quién no se ha reunido? Está pendiente una reunión con el candidato Márquez. Está pendiente una reunión con el candidato Maduro, porque el acuerdo tiene que ser incluso con Maduro. Este es el punto. Está pendiente una reunión con el nuevo representante del sector de la CUT, el señor Edmundo. A él también vamos a llegar con este acuerdo. Y quisiéramos que ese acuerdo pudiese llegar al presidente Petro, al presidente Lula y a cualquier otro miembro de la comunidad internacional, ¿verdad? Hay que trabajar en las embajadas, hay que hacerle llegar un acuerdo para que podamos entre todos conducir la victoria el 28 de los venezolanos. Y que sea, repito, la gente como prioridad, un acuerdo para gobernar sin persecución y que permita una amnistía amplia y general para que todos podamos ingresar finalmente al siglo XXI a lo que debimos hacer hace 25 años. Daniel, el día de ayer Leopoldo López comentaba que estaba dispuesto a sentarse con quien sea para lograr una transición democrática. ¿Está usted dispuesto a sentarse con Leopoldo López, en primer lugar? En segundo lugar, ¿cómo quedarían las relaciones diplomáticas con Cuba de cara a llegar usted a la presidencia de la República? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que no se trata de personalizarlo, ¿no? Yo creo que este acuerdo tiene que ser con todos los venezolanos y no
sería excluido? Nadie, incluyendo Leopoldo López. Nadie. Aquí nadie puede estar excluido. Es que parte de nuestra principal premisa es que nadie sobra. El país en su composición y en su reconstrucción necesita de cada uno de sus miembros. Porque la verdad es que estamos muy cansados de esto, de los gritos de traidor, de los gritos de alacrán, de los gritos de este no me dio me gusta, o este no me sigue, o este no puso un comentario positivo, entonces este es mi adversario, y allí se mantiene una discusión suma cero para el país. Yo voy a reafirmarlo de nuevo, 5.500 millones solo del Fondo Monetario Internacional de derechos especiales de giro que pudiésemos cobrar mañana, y que se opone a esta rivalidad entre gobierno y oposición. Daniel, Sencillo. Entonces, en el caso de las relaciones diplomáticas futuras. y las relaciones diplomáticas se tienen que mantener con todos los países, mejorar, fortalecer. La política, la geopolítica hoy le está planteando a Venezuela grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Tenemos hoy la energía que el mundo necesita. Y al igual que los 5.500 millones, 306.000 millones de barriles de petróleo bajo nuestra tierra. Qué paradoja, ¿no? La de los venezolanos. 3.6 dólares de sueldo mínimo, el peor sueldo del planeta, y 306.000 millones de barriles de petróleo bajo nuestros pies sin poder extraerlo y sin poder gozar de esa riqueza. Una paradoja para los venezolanos. Daniel. Pero los que aprendimos a vivir en la paradoja, sabemos que no podemos posicionarnos en esa relación tóxica que durante 25 años gobierno y oposición ha mantenido. En el caso de los más de 5.000 funcionarios cubanos que laboran en Venezuela, ¿se devolvería, el gobierno de cara a llegar a la presidencia, se devolverían esos funcionarios a Cuba? Bueno, yo realmente no tengo en este momento un detalle sobre la cantidad de médicos cubanos que estén en Venezuela, pero no recibirían de nuestra parte un gesto de ninguna manera arbitrario. Todas estas son decisiones que en su momento deberán tomarse, pero lo que sí debo decir sobre las relaciones con todos los países es que serán las mejores relaciones. Serán las mejores relaciones que podamos tener con todos los países, porque creo que si algo hemos aprendido en estos 25 años es en la necesaria construcción de lazos fuertes con los otros países. Porque ¿qué nos ha dejado un conflicto con otras naciones? ¿Qué nos dejó 6 años de cierre fronterizo con Colombia? ¿Qué nos dejó? Vamos a preguntarle a los que vivieron en el Táchira con la frontera cerrada 6 años, en Apure, en Amazonas, en Zulia. ¿Qué nos dejó eso? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta agresión contra, por cierto, más de 7 millones de venezolanos que se fueron por esa frontera? Entonces, yo creo que la lección es clara, para nosotros. Tenemos frente a todos los venezolanos una gran esperanza. Y esa esperanza que viene del corazón y que va hacia los corazones de los venezolanos, busca que logremos trascender esa dificultad y hacer un acuerdo que permita que Venezuela vaya al siglo XXI. Daniel, acabas de decir que te reunías con el candidato Maduro, que en una locución recientemente se refirió a tu persona diciendo que eres el guarimbero mayor. ¿Cómo sería esa reunión con el candidato Maduro? Bueno, nosotros en Arepa y en Voluntad Popular y en esta propuesta que hacemos a los venezolanos, estamos construyendo un acuerdo para la gente. Y el candidato Maduro forma parte de aquellos candidatos que tienen posibilidad de ganar porque están en el tarjetón. Así como tienen posibilidad todos los que están allí. Porque así es la democracia. Y nuestro acuerdo no puede excluir a un actor importante de esta elección, como es el candidato y presidente Nicolás Maduro. Más allá de esos acuerdos, candidato, apoya al punto el señor de la que dice por allí que a la larga usted abandonaría y apoyaría
a la gente de la MUC. Bueno, es difícil saber por simple situación humana qué haríamos dentro de unas horas, ¿no? Porque desconocemos, está en la incertidumbre lo que pasa en el tiempo. Pero lo que quiero decir es que aquí estamos construyendo una unidad con propósito y buscando un acuerdo que incluye al candidato Edmundo González, que incluye al candidato Nicolás Maduro, y que estamos dispuestos a discutir los temas de la gente, que estamos construyendo una unidad con propósito que nada tiene que ver con una unidad electoral que ha durante 25 años estado allí como parte de lo que debe ser mejorado porque no ha rendido sus frutos. Hay que agradecer a todos los actores que durante 25 años han hecho esfuerzos por la unidad electoral, pero la unidad electoral no ha sido suficiente y lo vemos hoy frente a nosotros. Y esta dispersión que hay hoy de candidaturas son precisamente parte de nuestro objetivo de la unidad con propósito: lograr acuerdos de cara a la gente, con la gente, por la gente, para resolver los problemas de la gente. Candidato, ¿podría hablarnos sobre el avance del cronograma electoral? Ya el Consejo Nacional Electoral habló sobre que se van a estar desarrollando 16 auditorías, pero además también la invitación a veedores. ¿Cómo evalúa usted estas garantías de este proceso democrático que ya se hace? Bueno, nosotros hemos estado acompañando el desarrollo del calendario en cada uno de sus momentos. Estamos ahora en la fase de auditorías, hemos participado en todas las auditorías, estamos, digamos, acompañando esto y nos complace mucho que tengamos la veeduría de organizaciones internacionales. Creo que fortalecer la institución del voto y la institución del CNE como árbitro de todos los venezolanos es fundamental en este proyecto que debe llevarnos a el triunfo de los venezolanos el 28. Muchas gracias a todos, sean siempre bienvenidos a la arepa y gracias. Perdón, es que tenemos a un equipo de comunicaciones que han conectado periodistas de las regiones a esta rueda de prensa y tenemos dos preguntas. Pero quiero saludar a todos los periodistas que están fuera de Caracas, que se conectaron por redes sociales con esta rueda de prensa. Muchas gracias. Adelante. Ajá. ¿Qué dice? Para que formule la pregunta. Ajá. Sí, sí. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante, la escuchamos, por favor. ¿Desde qué estado nos hace la pregunta? ¿De qué medio de comunicación? Por favor, gracias. Un saludo, Daniel. Diana Millán, periodista independiente del estado Táchira. Quisiera, hemos escuchado toda tu intervención y quisiéramos saber, ¿estás de acuerdo con el Pacto Democrático de Petro? Ya eso nos ha quedado claro, pero quisiera saber cuál es la diferencia de ese Pacto Democrático que ha puesto Petro y esa transición democrática que se ha planteado en el país por muchos años. ¿Es quizás el Pacto Democrático más inclusivo o las transiciones de política interna de todas acá en el país? Eso por un lado. Segundo, has hablado también de los migrantes. Sabemos que Venezuela tiene una amplia frontera con Colombia, aproximadamente 2.200 kilómetros, que incluyen 6 departamentos. Sí. Aló. ¿La perdimos? Bueno, voy a responder esa pregunta que me parece importante. A término tu candidatura. ¿Cuál es tu propuesta hacia esos migrantes? Y saber la garantía que tienen los migrantes que están en Colombia para ejercer su voto. Bueno, yo tengo un punto aquí interesantísimo sobre el concepto que acaba de mencionar la periodista Eliana Millán desde el estado Táchira. Fíjense, la transición está planteada desde el conflicto. Hoy estamos frente a un planteamiento de transición que lleva una carga de conflicto.
La transición está planteada en esa polarización que existe entre dos sectores, en donde uno de los sectores quiere hacerse el poder en un planteamiento que ha denominado transición. Ahora, nuestra propuesta del acuerdo político es un acuerdo que va más allá de una transición. No es someter aquí al país a un proceso de conflicto, es traspasar ese conflicto y desde ya acordar. Audio, no tengo, se me fue. Y desde ya acordar que los venezolanos puedan tener soluciones inmediatas, como la que planteo respecto al FMI, y que tengamos un acuerdo para romper la rueda de la persecución, la venganza o cualquier forma que exista de conflicto entre los actores políticos, y que eso permanezca y trascienda hacia los venezolanos y la posibilidad de solucionar sus problemas. Y para el tema de los migrantes, es importante resaltar que entre la frontera de Táchira, Zulia, Apure, Amazonas, tenemos aproximadamente unos 7 millones de habitantes de ambos lados de la frontera, pero de estos más de 2.7 millones son venezolanos. Hay 2.7 millones de venezolanos. ¿Y qué le decimos a los venezolanos que siguen viviendo en Colombia? Bueno, que es importante que sepan que estamos trabajando para la reconstrucción de Venezuela. Mañana, cuando es el Día del Trabajador, yo quiero repetir la cifra del sueldo de Colombia. Un sueldo mínimo en Colombia está en $336. O sea, 2.700.000 venezolanos que viven en Colombia hoy pueden tener la posibilidad de ganar 99% más salario que en Venezuela. Y frente a esa situación es difícil que tengamos un pronto retorno de los venezolanos que se fueron a un país hermano como Colombia. Pero por eso es la necesidad de construir mecanismos para resolver la crisis y permitir, por ejemplo, como fundamento, la recuperación de un salario digno, incluso superior al que está planteado en Colombia, incluso superior al que tenemos en Costa Rica, porque Venezuela puede tener un salario digno para los trabajadores. Y esa es nuestra premisa fundamental: lograr una unidad con propósito en un acuerdo político que sea mayor a estos dos polos encontrados y que permita que el 28 gane los venezolanos, que no pierda el país de nuevo, que no pierda los venezolanos. Muchas gracias. Gracias a todos los periodistas que se conectaron en las regiones y gracias a todos ustedes por venir hasta acá. Quisimos innovar trayendo invitando a estos amigos periodistas y esperamos que esto se pueda repetir siempre en nuestras redes de prensa. Muchísimas gracias.